que hay uno de los problemas que se da mucho en la iglesia contemporánea, es que muchos dividimos la vida cristiana en un momento y la vida secular en otro momento, la vida familiar, el trabajo, apartado de la vida cristiana. Bueno, Cristo es Señor en nuestra vida dentro de la iglesia, compartiendo con nuestros hermanos, como también en nuestra vida familiar, en nuestra vida en la crianza de nuestros hijos, en nuestra vida en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Él es Señor de eso y por tanto Él dice cómo deben ser estas relaciones. Y Él demanda de sus hijos también poner consideración en esto. Esto está en el capítulo 18 al 22. Después hay una lista de las fiestas solemnes de Israel, que también son muy interesantes de analizar cómo ellas dan como un cuadro profético acerca del calendario de Dios para todos los tiempos. Luego del capítulo 24 al 27 hay leyes acerca de la tierra de Palestina, del lugar donde ellos iban a llegar, y que claramente vemos señales acerca del futuro de la tierra y cómo Israel se va a relacionar con esta tierra que Dios les ha dado, que Dios les ha prometido. Como ven, Levítico es un libro con temáticas tremendas, tremendamente profundas y muy interesantes. Hay una relación que podemos hacer entre los tres libros, los tres primeros libros de la Biblia: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico. Génesis, Éxodo y Levítico. En primer lugar, por ejemplo, en Génesis encontramos al ser humano arruinado, caído. ¿Ya? En Éxodo encontramos cómo Dios interviene y redime al hombre. Y en Levítico encontramos al hombre en adoración. ¿Ya? Está la caída, la redención y la final adoración. También podemos hacer una comparación, un contraste entre Éxodo y Levítico. ¿Ya? Los libros que están uno al lado del otro. Por ejemplo, podemos ver que en el libro del Éxodo vemos el ofrecimiento del perdón. Levítico ofrece pureza, purificación. En Éxodo, Dios se aproxima al hombre en redención, en rescate, en sacar de la esclavitud. En Levítico, el hombre ahora redimido se acerca a Dios en adoración. Va hacia Dios en adoración. En Éxodo, Cristo se muestra entonces como Salvador. En Levítico, Cristo se muestra como santificador. En Éxodo es prominente la culpa del ser humano, porque se introducía la ley, y con la ley nos damos cuenta de lo culpable que somos delante de Dios. En Éxodo es prominente la culpa del hombre, pero en Levítico es prominente la contaminación que hay en el hombre y cómo Dios trata con esa contaminación. En Éxodo Dios habla desde el monte Sinaí. En Levítico Dios habla desde el tabernáculo de reunión. Bueno, principia este libro con las 5 ofrendas de las que yo le mencionaba y con las leyes respecto a esas 5 ofrendas que se hallan en los primeros 7 capítulos. Estas 5 ofrendas son ilustraciones de la persona de Cristo y de su obra. En los capítulos del 1 al 3 están las ofrendas de olor grato, ¿ya? Estas hablan de la personalidad, del carácter de Cristo, ¿ya? En los capítulos del 4 al 5 están las ofrendas de olor no grato. Estas hablan del sacrificio de Cristo en la cruz por el pecado. Las ofrendas de olor grato, las que están del capítulo 1 al capítulo 3, son el holocausto
la ofrenda de alimento o oblación, y la ofrenda de paz. Y las ofrendas de olor no grato son la ofrenda por el pecado y la ofrenda de transgresión. Bueno, el tema del capítulo 1, nos vamos a meter al capítulo 1, estos minutitos que quedan. El tema del capítulo 1 es el holocausto. ¿Ya? El holocausto es la ofrenda más antigua conocida por el ser humano. Es la ofrenda que hizo Abel, es la ofrenda que hizo Noé, ¿se acuerdan cuando bajó del arca? Es la ofrenda que hizo Abraham, el holocausto. Por supuesto ellos no tenían el tabernáculo donde hacerlo, por tanto ellos construían un altar. Todas estas ofrendas del holocausto del capítulo 1 son hechas en un lugar que es el altar de bronce. Como este holocausto, esto lo mencioné recién, como el holocausto tenía lugar allí, ese altar pasó a conocerse como el altar del holocausto. ¿Ya? Esta ofrenda fue registrada como la primera de las 5 ofrendas debido a su prominencia y prioridad. ¿Ya? Probablemente la más importante de esta lista que se está haciendo. Esta ofrenda es una figura de Cristo en profundidad. ¿Ya? El ser humano no puede examinar, entender el significado pleno de esta ofrenda, de este holocausto, porque esta pone delante de nosotros lo que Dios ve en la persona de Cristo. ¿Ya? O sea, cuando nosotros vemos a Cristo y nos maravillamos de su persona, viene una pregunta: ¿cómo Dios ve a su Hijo? Tenemos varias señales. En el Nuevo Testamento tenemos frases directas: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, tenemos los salmos, ¿cierto? Pero en esta época al menos, una de las figuras principales era esto, el holocausto. Nosotros no podemos ver como Dios ve. Entonces aquí hay un misterio profundo que el Espíritu Santo solamente nos puede revelar. El holocausto entonces ilustra a la persona de Cristo. Cristo es el sustituto. ¿Ya? Le voy a invitar que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 2. Pasaje también bien conocido. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Fíjense estas palabras: ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato, olor fragante. Es la misma palabra que está en Levítico. Cristo es esa ofrenda en olor grato, la más importante, la primera, la que es quemada completamente, la que es ofrecida completamente. ¿Ya? Vamos directamente entonces a este pasaje, Levítico capítulo 1, pero yo creo que nos vamos a quedar con solamente el versículo número 1. ¿Ya? Versículo 1, Levítico dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Ya habíamos dicho, ¿cierto? Ya no está Dios hablando desde el Sinaí, como cuando Dios dio los 10 mandamientos, ahora llama desde el tabernáculo. Y recordemos, ¿qué es el tabernáculo? ¿Qué representa el tabernáculo? El tabernáculo representa a Cristo. Bueno, muchas cosas que aquí vamos a decir que representan a Cristo. Y vamos a ver en qué aspecto. Recordemos el prólogo de Juan, capítulo 1, versículo 14, donde el Señor dice: y aquel verbo fue hecho carne y, ¿cuál es la palabra que dice? Tabernaculizó, habitó. Bueno, lo traducimos como habitó, pero la palabra que se ocupa ahí es un verbo que en realidad es una mezcla ahí, que como que estuviera diciendo hizo su tabernáculo.
¿Ya? El Verbo de Dios hizo su tabernáculo en medio de nosotros. Cuando Dios le dijo a Israel, construyan un tabernáculo, le dio las indicaciones, yo voy a hablar desde ahí a vosotros y ustedes me adorarán ahí a mí. Fíjese que Cristo es el cumplimiento final de esta figura. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, viene a habitar, pero como un tabernáculo. ¿Qué significa eso? No es lo mismo que yo vaya a una población y construyo un muro de 5 metros alrededor de mi casa y salga solamente de noche y tapado y ningún vecino me conozca ni hable con ellos jamás. Ahí estoy habitando con ellos. Pero el tabernáculo, el tabernaculizó, estoy ahí con ellos. Estoy en compañía, en proximidad, en comunión. Yo estoy con vosotros. ¿Ya? Dios no pone su tabernáculo en medio de Israel solamente para que ellos se acordaran de quién era su Dios. Era para acompañar este peregrinaje hasta que estuvieran en el lugar prometido. Este es un símbolo de Cristo que viene a habitar permanentemente con la humanidad. Es el Dios con nosotros, es el tabernáculo entre nosotros. Él vino a estar entre nosotros y Él nos llama hacia sí. ¿Ya? En Hebreos capítulo 1 también, en el prólogo de Hebreos, el autor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo hablaba Dios a Moisés? ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Lo llamó desde el tabernáculo. ¿Cómo habla Dios al hombre hoy? Por medio de Cristo. Cristo es el mensaje, el llamado de Dios a acercarse a Él. El Dios con nosotros, el Emmanuel. Por eso decía que, cierto, la iglesia es el cuerpo de los llamados afuera. Por eso dice, parte llamó Jehová a Moisés. Su llamado, por cierto, es para alguien que escucha, no solamente que escucha, sino que oye y responde ese llamado. Dios llama al hombre para que el hombre se acerque a reconciliarse con Él. Dios ha establecido un lugar en el cual el hombre alcanzará el perdón y el favor de Dios. Ese lugar es Cristo y Cristo crucificado. Pues Dios llama esperando que el hombre responda viendo hacia Él, por la fe. La iglesia entonces, en este caso, es una representación de esto. La iglesia son aquellos llamados afuera. Sus miembros son los escogidos de Dios, han sido llamados. 1 Corintios 1, 22, 24, con esto terminamos, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, y en este llamado también está la respuesta, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces parte este libro con un llamado a acercarse al tabernáculo donde Dios está esperando y Dios va a dar las instrucciones para adorarle. Bueno, Dios te está llamando en todo tiempo. La palabra de llamado, el mensaje de llamado está resumido en la persona de Cristo. Cristo es el Evangelio encarnado, podríamos decirlo así. Es el objeto por el cual
en el cual Dios está llamando al hombre a reconciliarse con él. Es la persona que muestra el amor de Dios manifestado en sacrificio, en amor de gracia, que va a buscar al pecador. Entonces, pero la responsabilidad del hombre es oír ese llamado y responder, y ir al lugar donde podemos encontrar el favor de Dios, el perdón de Dios, la expiación por medio de la sangre de Cristo, y donde finalmente, una vez reconciliados con Dios, podemos verdaderamente adorarle en espíritu y en verdad. Dios bendiga su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón.